El día que enterré a mi esposa, mi hijo reveló un secreto sorprendente: ahora soy el jefe, papá. La lluvia caía en Puebla, un manto gris que acompañaba el dolor que anidaba en mi pecho. Lucía, mi compañera, la mujer que había estado a mi lado desde la juventud, ya no estaba. La tristeza me aplastaba mientras veía a nuestros vecinos rodear su tumba, algunos con lágrimas en los ojos, otros con susurros de condolencias que nada aliviaban el vacío que sentía. Recorría el camino hacia el pequeño cementerio del barrio, centrando mis pensamientos en cómo su risa iluminaba mis días, como el olor a madera, que siempre había asociado al hogar, ahora se sentía como un eco distante. Diego, mi hijo de 16 años, caminaba a mi lado, su mirada perdida en el suelo empapado. Siento que su silencio retumba en mis oídos. Mientras mi mente se perdía en el recuerdo de Lucía, en cómo había luchado para mantener nuestra tienda, un legado que había heredado de mi padre, Diego alzó la voz. Su tono vibró entre el murmullo de los presentes, un grito sutil pero audaz. Ella quería que yo fuera el jefe, papá. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. No solo su anuncio fue sorprendente, fue un golpe a mi identidad como padre y como hombre que había dedicado su vida a proveer para ellos. Mi instinto me empujaba a rechazar su afirmación, a sacudirle y recordarle quién siempre había llevado las riendas. Pero en su mirada, vi algo más que desafío, vi una mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo podía forzarlo a vivir bajo la sombra de mis decisiones? Mientras la mirada de los asistentes se posaba sobre nosotros, sentí que el peso de la responsabilidad se tornaba intolerable. ¿Debía despreciar su anhelo de superar lo que yo era? En medio del luto, mi mente empezaba a surcar por los dilemas que ahora se planteaban. La tienda que habíamos trabajado juntos, que yo había querido dejar como un patrimonio tangible, ¿se convertiría en un campo de batalla entre nuestras visiones? ¿Y si Diego fracasaba? ¿Sería yo responsable de haberle empujado a un abismo que había intentado evitar? Todo eso me consumía, disparando mi pensamiento hacia nuevos conflictos internos. La atmósfera estaba cargada, los murmullos se apagaban mientras Diego continuaba, reafirmando su deseo. Yo puedo manejarlo, papá. De verdad. La angustia me iba ganando el pulso, como si cada palpitar de mi corazón marcara el compás de una lucha entre lo que deseaba para él y lo que la vida nos había enseñado a temer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa revelación me ahogó en un torbellino emocional. En mi pecho, la duda y el orgullo batallaban ferozmente. ¿Era este el momento de dejarle volar, asumir su riesgo, aunque eso significase que yo quedase despojado de la autoridad que había conocido? La realidad me golpeaba, cerniéndose como una tormenta que amenazaba arruinar todo a su paso. La incertidumbre crecía dentro de mí, empujándome a una crisis que se tornaba cada vez más inminente al caer la tarde. La figura de Diego se convertía en algo que tanto anhelaba proteger como temía perder. Cada paso hacia casa era un eco de preguntas que no deseaba responder. ¿Podría realmente permitirle que se convirtiera en su propio hombre? ¿O debería seguir eligiendo el camino seguro, aunque ello implique mantenerlo bajo mi resguardo? La noche caía, y con ella, la sensación de que todo podía cambiar, dejándome en la penumbra de un futuro incierto. Despertar al día siguiente fue un ejercicio de resistencia. La luz del sol apenas penetraba a través de las cortinas de mi habitación, y el silencio en la casa pesaba como un lastre sobre mis hombros. Diego había pasado la noche en su cuarto, con sus pensamientos resonando en la soledad. Me pregunté si, en un momento de reflexión, había encontrado alguna respuesta a su ansia de liderar. Por un lado, la tradición de la familia pesaba sobre mí, por otro, su deseo de ser el hombre al frente era un grito de libertad que me confrontaba.
Me senté en la mesa del desayuno, sintiendo el frío del café sin beber y observando cómo la memoria de Lucía todavía flotaba en cada rincón de este hogar. En mis manos, las facturas de la tienda parecían más pesadas. La presión de mantener el negocio a flote y la sospecha de que Diego pudiera querer hacerse cargo me mantenían despierto en las noches. ¿Qué significaba realmente ser el jefe? Mientras las horas avanzaban, decidí visitar la tienda. Era el refugio constante en mi vida, el espacio donde había compartido tantas risas y desafíos con Lucía. La puerta chirrió al abrirse, y el aroma familiar del café recién hecho se mezcló con el olor del papel y el cartón. Comencé a reorganizar mercancías, casi por instinto. Las rutinas me ofrecían algo de control en medio de mi caos interno. El primer cliente ingresó en la tienda, un vecino que me saludó con una sonrisa. Conversamos un poco, y su despreocupación hizo que recordara el tiempo en que todo era más ligero. Pero en mí había surgido una inquietud, una necesidad de enfrentar la realidad de mis responsabilidades y las decisiones que debía tomar. Decidí sentarme con Diego a hablar. Quería entender. Cuando terminó su jornada escolar y volvió a casa, lo encontré en el salón, ensimismado en su celular. Diego, dije con una voz firme pero no dura. Su mirada se levantó, y por un momento, ambos supimos que esta conversación era necesaria. Sobre lo que dijiste ayer, quiero que hablemos. ¿Qué significa para ti ser el jefe? La pregunta flotó en el aire, encapsulando toda mi ansiedad y curiosidad. No solo es tener la tienda, papá. Es más que eso, respondió, su voz revelando la emoción contenida. Yo quiero que la tienda se convierta en algo más, que podamos traer nuevas cosas, atraer a más clientes. Sé que puedo hacer que funcione. El fervor en su mirada iluminó la habitación. Allí estaba, mi hijo, con sueños que se enfrentaban a mis temores. Las palabras estaban saliendo rápidas y sinceras. No solo quiero esto como herencia, sino como una oportunidad de hacer algo distinto. Algo que vería a mamá sonreír. La mención de Lucía añadió una carga emocional a la conversación. Su deseo de honrar su memoria era genuino, pero también me obligaba a confrontar mi propia percepción de la pérdida. Reflexionamos sobre los riesgos, sobre la falta de experiencia. Sabía que, como líder, mi papel no solo era guiar, sino también evaluar y permitir que otros aprendieran. En mi mente, comenzaba a vislumbrar una posibilidad en medio de la confusión. Diego tenía potencial, un fuego que podría avivarse. Pero eso también significaba perder parte del control que había sido tan arraigado en mi ser. ¿Podría dejar que asumiera esa responsabilidad? La idea de apoyarlo me llenaba de una mezcla de orgullo y temor. Sin embargo, lo que realmente me inquietaba era que dejar que planteara su camino significaba más que solo separación, era aceptar que la vida continuaba y que yo debía reconfigurar mi rol en ella. La noche caía nuevamente, y con cada parpadeo de las luces sobre la calle, se intensificaba mi lucha interna. Quizás, deberíamos intentarlo juntos, murmuré, sintiendo que el corazón podría estallar. La afirmación me dio una sensación extraña, era tanto un reto como una apertura. La siguiente fase de nuestras vidas podría ser emocionante y aterradora a la vez, pero había algo que me decía que no podía esperar. Así, entre el miedo y la esperanza, me planteé un nuevo dilema: ¿podría realmente confiar en Diego para que guiara el legado familiar? El momento de la verdad estaba acercándose, y todavía no sabía si estaba dispuesto a dar ese paso. La mañana siguiente se sintió como una continuación de la confusión. Las sombras de la noche no parecían disiparse, y el eco de las palabras de Diego resonaba en mi mente. Me planteé que quizás esta nueva etapa no solo se tratara de la tienda, sino de un cambio radical en nuestra relación, en cómo yo me percibía a mí mismo como padre y líder. El eco de mi propio miedo me llevó a sentarme en la mesa nuevamente, mirando los papeles que apilaba con nerviosismo. Tenía la tienda, el legado de Lucía, todo lo que era, pero su ausencia lo convertía en un peso abrumador. Mientras tomaba un sorbo de café tibio, una determinación inusual comenzó a infiltrarse entre mis pensamientos. Era hora de trazar un plan. Primero, necesitaba entender qué quería decir Diego con hacerlo diferente.
La idea de reestructurar el negocio, de innovar lo que tanto significaba para mí, me llenaba de dudas. Sin embargo, el deseo de facilitar ese crecimiento en Diego también comenzaba a aflorar en mí. ¿Qué tal si me permitía ser un socio en vez de un jefe absoluto? La confianza en sus capacidades empezaba a formarse, un pequeño brote en medio del escepticismo. Me armé de valor y decidí buscar a Diego. Lo encontré en su habitación, absorto en una aplicación que aparentemente no le dejaba en paz. Diego, lo llamé con la seguridad que me había faltado días atrás. Alzó la vista, y su expresión reflejaba sorpresa por mi súbita intrusión. ¿Te gustaría que comenzáramos a trabajar en un plan para la tienda, juntos? Su interés brilló en sus ojos, esa chispa que me recordaba a su madre. Sonrió, y en ese instante, su entusiasmo era contagioso. Sí, papá. Claro que sí. Exclamó. La respuesta no solo fue un alivio, era un paso hacia la sanación. Nos sentamos en la mesa del comedor, un espacio que había sido el corazón de nuestras interacciones antes de la pérdida. Este acto de colaborar representaba una forma de revivir momentos que pensaba perdidos. Pasamos las siguientes horas discutiendo ideas. Diego hablaba sin parar, planteando estrategias sobre cómo atraer nuevos clientes y modernizar el inventario. Me llenaba de orgullo ver cómo su imaginación no conocía límites. Pero a la vez, la sensación de que cada propuesta lo alejaba de mí comenzaba a causar un leve desasosiego en mi interior. Cada idea representaba un paso más como individuo, y yo debía decidir cuánto estaba dispuesto a soltar. Podríamos hacer una promoción de temporada, sugirió, y se inclinó hacia mí con un brillo en su mirada. Podríamos utilizar redes sociales para llegar a más personas en el barrio. Esa última idea encendió una chispa en mí. Recientemente había leído sobre el impacto de la presencia online en los negocios. La tecnología era ajena a mí, pero la energía de Diego me impulsaba a querer aprender. Esa noche, mientras hacíamos una lista de lo que necesitábamos, me di cuenta de que no solo estaba entregando parte del control a mi hijo, sino que estaba adquiriendo una nueva habilidad yo mismo. La idea de trabajar conjuntamente no era solo sobre la tienda, significaba un cambio radical en mi vida personal. Era necesario aprender a ser vulnerable, a abrirme y permitir que Diego nos guiara hacia el futuro. Pero la pregunta seguía presente, ¿cuáles serían las consecuencias de este nuevo enfoque? La duda no se disipaba, al contrario, se transformaba en una pregunta más profunda. En el fragor de la planificación, no podía darle la espalda a mis instintos, esos que me advertían que todo cambio trae consigo retos que no siempre son visibles a simple vista. ¿Qué pasaría si Diego y yo no sabíamos enfrentar los desafíos que estaban por venir? Cuando el silencio se apoderó de la casa, lo comprendí. Había iniciado un viaje que podría cambiar nuestras vidas por completo, y mientras más avanzaba, más clara se hacía la verdad, este nuevo rol significaba afrontar no solo el futuro, sino también los fantasmas del pasado. El día que Diego me entregó su visión, sentí que, en cierto modo, la historia de nuestra familia volvía a reescribirse. Pero, ¿sería este el principio de algo conceptualizado o simplemente una ilusión transitoria? La noche era densa, y el camino que teníamos por delante, incierto. La tienda se erguía ante mí como un símbolo de oportunidades, y con la determinación de Diego al lado, sentí poseer más que nunca una pequeña chispa de esperanza. Pero aún había una verdad que callaba en mi mente, con cada paso, el pasado podría cobrar vida nuevamente, y la pregunta persistente se convirtió en un eco dentro de mi corazón. ¿Estaba realmente listo para el desafío que se avecinaba, o podría haber desencadenado fuerzas que no podría controlar? La mañana siguiente, sentado frente a la computadora, la luminosidad de la pantalla iluminaba un camino que nunca había considerado. Me sentía como si estuviera a las puertas de un nuevo mundo. Las dudas persistentes danzaban en mi mente, pero algo había cambiado en mi enfoque. Ahora no solo se trataba de la tienda o la figura de un padre superando el duelo, era una oportunidad para crecer y aprender, para adaptarme a un entorno que se estaba transformando velozmente. Mientras Diego y yo comenzábamos a desarrollar un plan más detallado, la realidad del mundo digital se enfrentaba a mí como un espejo. Me preguntaba cómo un hombre que llevaba décadas aferrándose a tradiciones podía comprender la naturaleza efímera de las redes sociales.
Era un idioma nuevo, lleno de matices, pero en medio de mi confusión, reconocí que debía dejar de lado el miedo y comenzar a abrazar el aprendizaje. La resistencia solo perpetuaría mis inseguridades. Dedicamos las próximas semanas a investigar. Le pedí a Diego que me enseñara desde lo más básico. Me senté junto a él, como un aprendiz ansioso, mientras él me explicaba el funcionamiento de las plataformas digitales y las estrategias para atraer clientes. Allí, en la estrecha conexión que se establecía entre padre e hijo, comenzaron a surgir momentos de revelación, descubrir que mi capacidad para aprender y adaptarme todavía era muy válida a pesar de los años. Además, observar a Diego enseñarme era un poderoso recordatorio de que él también se estaba proyectando como líder. Un día, mientras revisábamos comentarios en una publicación, un crítico lanzó un ataque sobre nuestra estrategia. Sentí que el aire se me cortaba. Recordé lo mucho que había pasado por la crítica a lo largo de los años. A veces, las palabras de la gente podían ser venenosas. Me giré hacia Diego, esperando su reacción. Sin embargo, él sonrió y simplemente respondió: ignóralos, papá. La mayoría no sabe de qué habla. Lo importante es lo que hacemos y cómo podemos mejorar. Ese momento me mostró lo lejos que había llegado Diego, no solo como un joven entusiasta, sino como una persona sólida y decidida ante la adversidad. A medida que avanzábamos, se nos presentó una nueva oportunidad: participar en una feria local. Era el primer paso para promocionar la tienda en el vecindario. Me encontraba entusiasmado y aterrorizado al mismo tiempo. La idea de enfrentar al público me sacudía, pero Diego, fiel a su naturaleza proactiva, comenzó a diseñar un stand llamativo. Encendió su pasión, y sus ideas fluían como un torrente de creatividad. Yo solo podía observar, sintiendo cómo la semilla de la confianza volvía a brotar en mi interior. Unos días antes del evento, viví un episodio revelador. Al preparar unos folletos, tuve un instante de duda. Algo tan simple se convirtió en un campo de batalla interno. Recordé las veces en que no me había atrevido a exponerme. Sin embargo, una voz interior comenzó a hablarme. Era el mismo eco de Diego, instándome a dejar atrás mis miedos y abrazar el papel que me esperaba. Cuando llegó el día de la feria, la energía era palpable. Mientras Diego se movía con soltura, iniciando conversaciones y atrayendo a los transeúntes, una mezcla de orgullo y temor me invadía. Era evidente que mi hijo se estaba forjando en este nuevo camino. No obstante, la sombra de la duda aún permanecía a su lado. Mientras Diego entusiasta buscaba nuevas oportunidades de conexión, una llamada inesperada interrumpió mi concentración. Un cliente antiguo me contactó, cuestionando mis decisiones de negocio. Su tono era acusatorio, como un recordatorio de los peligros que acechaban detrás de cada paso que dábamos. El corazón me latía desbocado, y su crítica resonó en un rincón de mi mente. ¿Era realmente el momento de tomar riesgos? Pero mientras miraba a Diego y su destreza en ese entorno, comprendí que este viaje no se trataba únicamente de la tienda. Era una confrontación constante con mis propios límites y un ejercicio de fe, no solo hacia él, sino hacia mis capacidades para enfrentar un futuro incierto. Necesitaba decidir si iba a dejarme ir o aferrarme al miedo que había guiado mis decisiones durante tanto tiempo. La feria terminó siendo un éxito, pero dentro de mí, la guerra interna había despertado. La pregunta que emergía con más fuerza era ahora crítica: ¿podía realmente dejar atrás mi pasado y aceptar esta nueva identidad, o estaba destinado a ser un mero espectador en mi propia vida? Poco después, recibí otro mensaje que alteró mi perspectiva: estoy esperando una respuesta, condiciones cambiantes nos esperan. La clave para avanzar estaba en mis manos, y, una vez más, el espejo retrovisor de mi vida reflejaba decisiones que podrían definir el camino por venir. La semana posterior a la feria fue una mezcla de euforia y caos interno. Había sentido el calor del éxito, pero también la creciente presión de la responsabilidad. La incertidumbre se asomaba a cada paso que daba, como una sombra pegajosa que no se desprendía. Diego parecía estar avanzando sin miedo, pero yo, en cambio, me enfrentaba a la angustia de lo desconocido. Cada mañana, la pantalla de la computadora era un recordatorio de que el mundo digital no perdona.
Los mensajes de agradecimiento de nuevos clientes me alegraban, pero también destacaban la fragilidad de nuestra posición. ¿Qué pasaría si el grado de interés decayese? La posibilidad de que todo volviera a la normalidad me generaba una inquietud infestada de dudas. Tenía que ser más proactivo, pero la idea me abrumaba. Una tarde, Diego me sorprendió al proponer una reunión de estrategia con algunos amigos suyos que se habían lanzado a los negocios digitales. Al principio, me resistí. Los jóvenes tienen su propio lenguaje y su ritmo frenético, y yo era un forastero en ese mundo. Sin embargo, me di cuenta de que no podía evitar el cambio, debía adaptarme. Así que, después de un par de días de vacilación, acepté. La noche anterior a la reunión, me senté a reflexionar. Escuché la voz de Diego en mi cabeza: enfócate, papá. Aprende a lidiar con lo que tienes. Necesitaba darle valor a esa llamada de atención, transformando mi incomodidad en una oportunidad. Decidí repasar algunos conceptos básicos sobre marketing digital, solo para no sentirme completamente perdido. El día llegó y, al cruzar la puerta del café donde se llevaría a cabo la reunión, la ansiedad me recorrió como un escalofrío. Los jóvenes estaban llenos de energía, hablando en términos que apenas comprendía. Sin embargo, mientras se presentaban y compartían sus historias, una chispa se encendió dentro de mí. Hablaban con pasión y convicción, y en ese instante sentí una oleada de determinación. Tenía mucho que aprender, pero también tenía mi experiencia, mi voluntad y una visión. Al compartir nuestra historia, noté que sus ojos se iluminaban. La conexión que se creó fue más de lo que había imaginado. ¿Cómo podía haber sido tan ciego para ver que mi trayecto podía inspirar a otros? En ese momento, me di cuenta de que no iba a ser solo un aprendiz, podía ser un mentor, un faro para aquellos que empezaban desde cero. Al final de la reunión, un joven se acercó y me dijo: necesitamos más personas como tú en este espacio. Te veo como un pionero. ¿Qué opinas de crear contenido que cuente tu historia? De repente, el universo se expandió ante mí. La posibilidad de compartir mi recorrido, de dar voz a mis luchas y logros, me llenó de una nueva ilusión. Ya no solo estaba en la búsqueda de un nuevo camino, estaba listo para construir un legado. Regresé a casa con la mente alborotada, pero ahora era un torbellino de posibilidades. Mientras me sentaba a cenar con Diego, le conté sobre la reunión. Su sonrisa entusiasta me animó aún más. Sentía que juntos podíamos marcar la diferencia, transformar la tienda y el modo en que interactuábamos con nuestros clientes. Sin embargo, cuando discutíamos sobre estrategias para comenzar esta nueva faceta, un mensaje llegó a mi teléfono: ¿listo para asumir mayores riesgos? El futuro de la tienda puede depender de una decisión que necesitas tomar ahora. El sonido de la alerta resonó como un eco de advertencia sobre lo que estaba por venir. ¿Podría realmente aferrarme a esta nueva identidad sin abandonar del todo el pasado que había construido, o tendría que tomar una decisión que cambiaría todo lo que conocía? Mientras las palabras se deslizaban ante mis ojos, la urgencia me atravesó. Necesitaba actuar, pero el dilema de cómo hacerlo se cernía sobre mí como un nubarrón. ¿Estaba preparado para desafiarme a mí mismo aún más y dar el salto del que había hablado? La decisión de enfrentar el miedo nunca había sido tan crítica. La mañana siguiente me desperté más tarde de lo habitual. Había pasado la noche en vela, enredado en pensamientos contradictorios que no me dejaban en paz. Mientras la luz se filtraba a través de la cortina, una sensación de parálisis me invadió. El mensaje seguía resonando en mi mente: ¿listo para asumir mayores riesgos? La respuesta, sin embargo, se me escapaba. Desayuné en silencio, sintiendo que la mesa se había convertido en un campo de significados y decisiones no expresadas. Diego parecía notar mi estado y, con un leve toque de preocupación en la mirada, sugirió que podríamos comenzar con pequeñas acciones para la tienda, mejorar la presencia en redes sociales y quizás captar a más clientes. Pero yo sabía que necesitaba más que eso, necesitaba un cambio radical. Esa tarde decidí dar un paseo por el barrio. Cada paso me parecía pesado, como si estuviera tratando de mover montañas en lugar de simples calles. La música de la ciudad, el bullicio de la gente y las luces parpadeantes me recordaban lo vivo que era el mundo fuera de mi mente.
Pero en lugar de inspirarme, reforzaba mi anhelo de acción. Necesitaba ir a mi camino hacia algo que abriría el horizonte, no más en círculos encerrados en la incertidumbre. Mientras caminaba, el rostro de ese joven que había conocido en la reunión resonaba en mi conciencia, su entusiasmo y su demanda de autenticidad. Crea contenido que cuente tu historia. ¿Qué historia podía contar? A medida que deambulaba, cosas comenzaron a surgir. Mi juventud abrumada por el trabajo, las renuncias que había tomado y las lecciones amargas aprendidas. Pero también había momentos de triunfo y de conexión personal que resonaban más allá de las cifras de ventas. Al regresar a casa, en vez de encerrarme en mis pensamientos, decidí escribir. La idea era un contenido que abordara mi viaje, pero con la intención de que no solo sirviera para mí, sino que resonara con los demás. Sentado frente a la computadora, las palabras comenzaron a fluir inesperadamente. No solo narré mi carrera profesional, sino que abrí una ventana a mis temores, mis retos familiares y el legado que deseaba dejar a Diego. Al hacerlo, sentí que estaba desnudando partes de mi ser que había mantenido oculta por miedo. Y a cada frase que escribía, iba tomando conciencia de mi verdadero mensaje, el de la vulnerabilidad como fuerza y la importancia de la resiliencia. Después de varias horas, apagué el ordenador, exhausto pero emocionado. Ya no era solo un sueño, había comenzado a integrar mis experiencias en un relato que podía compartirse, que podía ser valioso para otros. Esperaba que las palabras pudieran guiarme hacia la verdadera esencia de lo que quería lograr. Pero no podía dejar que el miedo se interpusiera en mi camino. La conversación sobre el futuro de la tienda aún pendía sobre mí. Era claro que cualquier avance que decidiera tomar tendría que ser compartido. Estaba listo para involucrar a Diego en el proceso. ¿Cómo reaccionaría él ante mis nuevas aspiraciones profesionales? En el fondo, su opinión tenía un peso que no podía ignorar. Al caer la noche, sentí que estaba en la antesala de un nuevo comienzo. El proceso de compartir mi historia se sentía como un acto de liberación, y mientras reflexionaba sobre ello, otro mensaje llegó a mi teléfono. Esta vez era de un viejo amigo que había tenido un tropiezo en su carrera y necesitaba apoyo. «Puedes ayudarme a retomar el rumbo», decía el texto, ofreciendo la oportunidad de servir de guía una vez más. La decisión de ser un mentor en mi propio viaje me planteaba una nueva encrucijada. Había una conexión entre las historias que contaba, los sueños que quería cumplir y el legado que quería construir. Pero esa decisión también implicaba asumir más responsabilidades, abrirme a un mundo de complicidades y riesgos impredecibles. La pregunta se instaló en mi mente, ¿podría realmente hacerlo? Algo dentro de mí afirmaba que sí, pero el eco del pasado nunca se iría por completo. En ese silencio lleno de potencial, un profundo deseo de desafiarme y trascender se encendió. Mientras la noche se adentraba en su oscuridad, supe que el momento decisivo estaba a un paso de llegar. El amanecer llegó como un suave recordatorio de que el tiempo no se detiene, mientras yo me debatía entre la decisión de emprender el desafío de ser mentor o seguir en la senda conocida, aunque cada vez más insatisfactoria. Esa mañana, el mensaje de mi amigo resonaba en mis pensamientos: ¿puedes ayudarme a retomar el rumbo? Era la oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo que había comenzado a escribir, para canalizar los aprendizajes de mi vida hacia algo más grande. Decidí poner en orden mis ideas antes de responderle. Me senté en el mismo rincón del comedor donde había empezado a escribir mi historia. La luz entrante iluminaba las páginas aún en blanco de mi vida, invitándome a decidir el próximo capítulo. ¿Cómo podía ayudar a mi amigo cuando yo mismo estaba navegando por una tormenta de incertidumbre? La respuesta parecía evidente: compartir mi proceso, mis errores, mis aciertos, y el valor que había encontrado en la vulnerabilidad. Tomé el teléfono y, aunque dudoso por un instante, tecleé cuidadosamente mi respuesta a su mensaje. Lo invitaba a reunirse, a conversar y, en última instancia, a trabajar juntos en su camino hacia la recuperación. Me sentí audaz por un momento, como si en esa decisión estuviera marcando el inicio de un propósito compartido. La tarde transcurrió despacio, pulsando con un nerviosismo que no podía ignorar. Pensar en una reunión me traía a la mente la idea de compartir mis temores, pero también mis visiones.
Quería que mi amigo sintiera que había un camino disponible, que siempre hay espacio para volver a empezar. La primera lección sería sobre el poder de reconocer las propias fallas y aprender a levantarse de ellas, un aprendizaje que yo mismo había enfrentado. Cuando llegó la hora del encuentro, una mezcla de ansiedad y expectación me invadió. El café, con su aroma familiar, se convirtió en un refugio, y la conversación fluyó naturalmente. Mi amigo, con su histórico trasfondo de éxitos y tropiezos, necesitaba esa guía que creía tener. Pero a medida que hablaba, me di cuenta de que no solo estaba ofreciendo mi ayuda, también era una oportunidad para reafirmar mi propio camino. Los diálogos se convirtieron en interacciones vivas, donde conectaba sus experiencias con las mías. Fue en uno de esos intercambios, cuando compartí cómo mis decisiones cerradas me habían moldeado, que sentí la llamada de mi propia autenticidad. Ahí estaba, frente a otra persona que necesitaba un faro en la niebla, justo como había sido para mí tantas veces. La emoción de ver la luz empezar a brillar en su rostro me llenó de una energía renovadora. Al final de nuestra conversación, un silencio profundo se apoderó de la mesa. Ambos éramos conscientes de que algo había cambiado, estaba claro que no solo él había encontrado claridad, sino que yo también había reafirmado mi propio objetivo. Ser un mentor no solo era un sacrificio, sino una posibilidad de crecimiento. Sin embargo, el eco de mi fragilidad aún estaba presente, un recordatorio de que cada acción tiene su peso. Mientras nos despedíamos, sentí que una parte de mí había sido renovada, pero al mismo tiempo, comprendí que el camino hacia el cambio radical que anhelaba aún estaba lleno de obstáculos. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Enfrentar mis propios miedos mientras guiaba a otros sería el verdadero desafío, un riesgo que estaba decidido a asumir, pero que me enredaba en incertidumbre. Ya cómodamente instalado en mi hogar, la conversación no se desvanecía. En mi mente seguía girando la idea de cómo compartir mis aprendizajes con Diego. ¿Estaría preparado para volverlo parte de este viaje, arriesgando la relación que habíamos construido hasta ahora? El día había entrado en su ocaso, y, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, comprendí que el verdadero desafío estaba solo por comenzar. ¿Cómo transformaría esta vulnerabilidad en una fortaleza que impactara a las generaciones futuras? La inquietud se hizo latente, susurrando. Que el momento de actuar, de enfrentar la verdad ante mi hijo, estaba cada vez más cerca. El día siguiente amaneció con un clima gris y pesado, advirtiendo de las tormentas que aún estaban por venir. Me levanté más tarde de lo habitual, atrapado en un remolino de pensamientos que se rehusaban a despegar. La conversación con mi amigo quedó grabada en mi mente y, aunque había sentido una chispa de realización, la responsabilidad que implicaba ser un mentor comenzó a cargar mi pecho. No podía dejar de reflexionar sobre lo que había prometido, que mi vulnerabilidad podría ser una fortaleza. Sin embargo, ¿cómo podría ser un modelo a seguir para Diego cuando yo mismo aún luchaba con mis propios fantasmas? Decidí que era hora de encarar mi verdad, de lidiar no solo con mis inseguridades, sino también con el legado que quería dejarle. Me senté frente a uno de mis cuadernos, el que había sido testigo de mis luchas y descubrimientos personales. Decidí que debía escribir una carta a Diego, una misiva sincera en la que expusiera mis miedos y esperanzas. Las palabras fluyeron mientras relatara en detalle lo que había aprendido a lo largo de los años. Pero, en vez de ser una simple comunicación, la carta se tornó en un espejo donde observé mis propios anhelos y arrepentimientos. Soy un hombre que ha fallado, escribía con pesar. Pero también he aprendido que el fracaso es solo un paso en el camino hacia el éxito. No quiero que repitas mis errores, sino que encuentres tu propia voz. Al concluir la carta, una mezcla de temor y expectativa me inundó. Tenía que llevarle esta verdad a mi hijo. El pensamiento del impacto que mis palabras podrían tener en él me acompañó durante todo el día. Al caer la tarde, Diego regresó de la escuela, con la energía propia de la adolescencia brotando de su ser. Sin embargo, la emoción del momento se tornó algo inquietante en cuanto me senté con él en la mesa de la cocina, la carta en mano y un torrente de palabras atascadas en mi garganta. Cuando finalmente la abrí, observé cómo la luz de su mirada titilaba entre la curiosidad y la confusión. Papá, ¿por qué siempre te sientes así? No tienes que ser perfecto,
me dijo, con una franqueza que me desarmó. Su respuesta fue una revelación, un recordatorio de que mis inseguridades podían empoderarlo o, si no tenía cuidado, lo llevarían a la parálisis. Sus palabras resonaron en mí, la vulnerabilidad también podía ser vista como un símbolo de fortaleza. Finalmente, decidí que era el momento de compartir más que solo mis fracasos, tenía que abrirle mi corazón y reconocer a su vez su creciente valentía. Con una sinceridad renovada, comencé a desglosarle mis propios anhelos de ser un mejor padre, a no proyectar mis miedos sobre él. Hablamos durante horas, nuestras voces flotando entre los miedos y las esperanzas, y esa conversación nos unió en formas inesperadas. Aquel día, Diego no solo escuchó a su padre, sino que también expresó su deseo de tomar las riendas de su propio futuro. La noche caía con un manto de silencios elocuentes y, a medida que nuestra charla llegaba a su fin, sentí un cambio palpable en la atmósfera. La inquietud que me había perseguido durante tanto tiempo comenzó a disiparse, aunque no en su totalidad. Pero el verdadero impacto estaba por venir. Ahora soy el jefe, papá, dijo Diego con fuerza y determinación. Esa afirmación resonó dentro de mí, como una campana que dejaba claro que el viaje hacia la transformación no solo recaía en mis hombros. Él estaba listo para hacerse responsable de su vida, y yo debía apoyarlo, incluso en mi propia fragilidad. Sin embargo, la pregunta que se instaló en mis pensamientos fue desgarradora: ¿estaba yo preparado para renunciar a mi propia búsqueda de control y permitir que mi hijo se levantara, arriesgando la posibilidad de perderlo en el proceso? Reflexionando sobre esa frase motivadora que tantas veces he escuchado, me di cuenta de que el verdadero reto iba más allá de ser un mentor, era forjar un camino donde ambos pudiéramos crecer y aprender el uno del otro. La incertidumbre sobre si estaba capacitado para guiar a Diego en su viaje, mientras lidio con los míos, se hizo más presente. Me di cuenta de que el camino sería tumultuoso, pero estaba decidido a avanzar. Ahora, con un mapa de emociones trazado frente a mí, era hora de dar el siguiente paso hacia lo desconocido, enfrentar mis propios demonios y sostener firme la confianza en Diego. Pero la revelación de su deseo de ser el jefe fue solo el inicio. Había un eco de algo más en sus palabras, un secreto aún por descubrir que se deslizaba entre nosotros como una sombra. ¿Qué implicaba verdaderamente esa afirmación? La inquietud resurgió, revelando que el viaje apenas comenzaba. La lluvia empezó a caer repentinamente, golpeando los cristales de la ventana y convirtiendo el ambiente en uno aún más introspectivo. A medida que las gotas deslizaban su camino, supe que estaba a punto de enfrentar no solo los ecos de la conversación con Diego, sino el peso de la culpa y la nostalgia que se habían acumulado a lo largo de los años. La muerte de mi esposa había dejado un vacío innegable, y aunque el tiempo parecía marchar hacia adelante, en mi corazón aún luchaba por encontrar un sentido en la incertidumbre. Ese día, decidí que era momento de mirar mi dolor y mis recuerdos a los ojos. La vida, en su cruda realidad, había exigido mi atención, y ahora más que nunca necesitaba centrarme. No solo como padre, sino como el hombre que había prometido a sí mismo ser fuerte, a pesar de los vientos en contra. Si Diego había comenzado a tomar las riendas de su vida, yo también debía hacer lo propio. Me senté con mi cuaderno en la mesa del comedor, el mismo espacio donde horas antes había compartido momentos significativos con mi hijo. Las palabras empezaron a fluir de mis manos mientras ordenaba mis pensamientos. ¿Qué legado estoy dejando realmente? ¿Lo que quiero que Diego recuerde de mí es mi tristeza o la lucha incesante por encontrar la luz en mi propia oscuridad? Al escribir, cada palabra se convertía en un acto de liberación, cada frase en una afirmación de mi compromiso hacia mi hijo y hacia mí mismo. Examinar mi duelo se tornó casi sanador, en lugar de huir de mis sombras, buscaba entenderlas y, sobre todo, conectar con lo que había aprendido en el camino del sufrimiento. Una parte de mí se dio cuenta de que Diego necesitaba ver mi proceso de reconstrucción. Cualquier intento de esconder la herida solo provocaría más confusión. Mientras el cielo seguía llorando, decidí que debía hablar con Diego una vez más. Salí a la sala, donde lo encontré absorto en un libro, con una calma que me pareció reveladora en medio de mi tormenta interna. Diego, me gustaría hablar de lo que dijiste antes, comencé, notando cómo mi voz temblaba un poco. Tu afirmación de que eres el jefe es un gran peso.
¿Qué significa eso para ti realmente? Los ojos de mi hijo se elevaron de las páginas, y una chispa de determinación iluminó su rostro. Papá, significa que quiero ser responsable de mis decisiones. Quiero que sepas que no te estoy reemplazando. Solo quiero que me apoyes en ser quien soy, a pesar de lo que ha pasado, respondió, su tono firme y sincero. Las palabras de Diego se clavaron en mi pecho como un ancla, trayendo claridad a la confusión que me había rodeado. Comprendí que su deseo de liderar no era un desafío a mi autoridad, sino un paso hacia su propia independencia. En su valor, lo vi reflejado. Lo que había imaginado como un dilema se transformó en una oportunidad para dar un paso hacia el crecimiento. Justo cuando estaba a punto de hablarle sobre mi viaje emocional, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Era un viejo amigo, una voz familiar que solicitaba consejo, recordándome que también era importante guiar a otros en momentos de crisis. ¿Estás bien?, preguntó, notando la falta de energía en mi respuesta. De repente, el ciclo de mentoría se invirtió, y aunque debía ayudarlo, me di cuenta de que necesitaba ayuda también. Decidí que debía unir estos dos mundos, balas de experiencia mías y las aspiraciones de Diego. Lo que parecía ser una revelación se transformó en un camino hacia la construcción de un nuevo vínculo, donde ambos podríamos aprender el uno del otro. Sin embargo, la interrogante de si estaba preparado para ser también un estudiante en esta nueva etapa me inquietaba. A medida que la conversación con mi amigo terminó, sentí un creciente deseo de ofrecer un enfoque más amplio sobre la vida y el legado que deseaba dejarle a Diego. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda seguía acechando mi mente, ¿sería suficiente? ¿Estaba realmente listo para enfrentar toda la complejidad que se avecinaba? Con una combinación de determinación y vulnerabilidad, me preparé para enfrentar esta nueva etapa de mi vida. La promesa de lo que vendrá estaba ya en el aire. ¿Podría realmente ser el guía que tanto necesitaba Diego, mientras desenterraba mis propios temores y dudas? La respuesta a esta pregunta se tornaba urgente y crucial. La tormenta que se acercaba ya no era solo sombría, era una oportunidad disfrazada, esperando ser liberada. El sol se alzaba tímidamente entre las nubes tras la tormenta de la tarde anterior, como un símbolo de renovación. Después de días de reflexión, entendí que cada experiencia dolorosa había contribuido a mi crecimiento. Esa conexión con Diego se había vuelto más clara, nuestro esfuerzo por reconstruir lo que habíamos perdido no era solo un trabajo compartido, sino un viaje de transformación personal. Cuando entré a la tienda esa mañana, el ambiente se sentía diferente. Había un aire de posibilidad. Diego ya estaba allí, ensamblando unos estantes nuevos que había diseñado. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y creatividad, y en ese instante, supe que había tomado la decisión correcta al apoyarlo. Papá, creo que esto puede funcionar muy bien, me dijo, señalando su arreglo con los ojos brillantes. Ahí estaba, un joven líder, listo para mostrar lo que era capaz. Creo que tienes razón, Diego. Este será el primer paso hacia un nuevo comienzo, respondí, sintiendo cómo la confianza empezaba a construir un puente entre nosotros. El impulso que había visto en él era contagioso, cada idea que compartía, cada propuesta que hacía, pulsaba con una frescura que reavivaba el latido de la tienda. Decidimos implementar una campaña de marketing para atraer más clientes. Era un reto, un salto hacia lo desconocido que hacía vibrar mi interior, pero recordé mi compromiso tanto con mi hijo como con la tienda. La combinación de nuestras perspectivas sería clave. Realizamos un plan estratégico, modernizamos la imagen de la tienda, establecimos una presencia activa en redes sociales y diseñamos promociones atractivas. 10 días después, el primer fin de semana de nuestra nueva era llegó. El flujo de clientes era más constante de lo que habíamos esperado. Los rostros familiares, y nuevos, ingresaban al local y se notaba la energía renovada en el aire. Diego y yo trabajamos juntos, coordinando actividades, analizando el feedback y respondiendo a las inquietudes de los clientes. La experiencia era nueva, pero de alguna manera, tan familiar. Una tarde, mientras organizábamos un área destinada a productos locales, un grupo de vecinos se acercó. Es genial ver cómo la tienda se está transformando, dijo una mujer.
La validación resonó dentro de mí, el esfuerzo que ambos habíamos puesto empezaba a dar sus frutos. Lucía estaría orgullosa de lo que están haciendo, añadió, y en ese momento, una oleada de emociones me invadió. Era un reconocimiento no solo hacia el trabajo que se estaba realizando, sino hacia el legado que ambos enfrentábamos con coraje. A medida que los días pasaban y el interés de la comunidad crecía, nos enfocamos en fortalecer la relación con nuestros clientes. La tienda, más que un negocio, se convirtió en un lugar de encuentros, de historias compartidas y de comunidad nutritiva. Diego se sentía más cómodo en el rol de liderazgo, y yo aprendía a soltar las riendas, permitiendo que él definiera su propio estilo sin el peso del miedo a fracasar. En una de esas tardes, decidí cuestionar mi propio viaje en forma de un blog. Solo necesitaba una respuesta concreta sobre esta transformación. Con cada palabra que escribía, la conexión entre pasado, presente y futuro se hacía evidente. Presenté mis luchas y mis errores, junto con las decisiones que habían moldeado mi vida. La vulnerabilidad que había abrazado no solo me liberó, sino que permitió a otros ver humanamente la batalla interna que solía esconder. A rapidez, el blog atrajo la atención de muchas personas, generando interacción y convirtiendo los comentarios en una comunidad de apoyo. La culminación de este viaje llegó con una invitación a una charla en un evento local. Diego estaba emocionado. Tú, papá, tienes que hablar de todo lo que estamos haciendo. Me animó. Estaba acostumbrado a estar detrás de la escena, pero ahora se me ofrecía la oportunidad de compartir nuestro relato en un escenario. Yo. ¿Hablar sobre esto? Respondí. Pero en el fondo, una pequeña voz me alentaba. Era hora de compartir la historia, el proceso de la transición, la lucha, el amor y la pérdida que me habían llevado a donde estaba. Esa noche, mientras me preparaba, revisé mis notas y respiré profundamente. El nerviosismo se transformó en emoción. Cuando subí al escenario, enfrentando miradas expectantes, sentí que el peso de las inseguridades se desvanecía. Compartí nuestra historia, la conexión que había florecido entre Diego y yo, las lecciones de liderazgo y paternidad. Hablé sobre cómo el legado no se trataba solo de mantener una tienda, sino de construir relaciones reales. Las palabras se sintieron poderosas, y poco a poco, transformaron la sala en un espacio compartido, donde la vulnerabilidad se encontraba con la fortaleza. Al finalizar, un aplauso ensordecedor resonó en la sala. Miré a Diego, que sonreía emocionado y orgulloso, no solo de mí, sino del camino que ambos habíamos recorrido. En ese instante, entendí que este viaje no sería el mismo sin su liderazgo y su valentía, habíamos cambiado la narrativa del dolor por una historia de transformación y autodescubrimiento. A medida que la conexión con la comunidad se vinculaba más profundamente, también fue para mí una epifanía sobre el papel que desempeñaba en la vida de Diego. Ya no estoy solo en esta carga, pensé al mirar a mi hijo. Ambos somos líderes, ambos compartimos esta historia. Así, llegó el día en que la tienda celebró su primer aniversario de la transformación, y en la fiesta, llenamos el lugar de música, risas, y la presencia de todos aquellos que habían sido parte de nuestro viaje. La tienda había evolucionado en un espacio donde sueños, desafíos y fortalezas se entrelazaban, reflejando no solo lo que habíamos logrado, sino lo que aún estaba por venir. Nos reímos, nos abrazamos y, al mirar a los amigos y vecinos reunidos, supe que esta comunidad visualizaba en nosotros una inspiración. Finalmente, comprendí que ser el jefe no significaba detectar todo, sino reconocer que los verdaderos líderes son aquellos que fomentan el crecimiento de los demás. Mi transformación personal, entrelazada con la de Diego, había llegado a materializarse en un legado de resiliencia. Lo que una vez fue un lugar de luto estaba ahora lleno de luz, un testimonio de que incluso en la tristeza, pueden hacer fuerza y esperanza. En ese espacio, me di cuenta de que todo el pasado, el dolor y las subidas y bajadas habían dado paso a un futuro brillante. La lluvia y las tormentas fueron necesarias para sembrar confianza, bienestar y colaboración. Mientras pensaba en el viaje que habíamos recorrido, una sonrisa se dibujó en mi rostro, y supe al instante que no solo había alcanzado la resolución que buscaba, sino que el verdadero propósito había sido encontrarme a mí mismo en aquella búsqueda, y sobre todo, encontrar a Diego. Hoy,
Sentía que todo estaba en su lugar, mi historia no había terminado, era solo el principio. Y así finalizo, con una petición enérgica: si esta historia tocó alguna fibra en ustedes, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final transformador. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden que su apoyo es crucial.